Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Muchas Voces, un mismo viaje. Mi nombre es Roberto y formo parte de los grupos familiares Al-Anon, en el segmento de hijos adultos de alcohólico. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa ni de asesoría. No se inmiscuye en las creencias religiosas o falta de ellas. No es un centro de tratamiento, ni está afiliado con otra organización que ofrezca dichos servicios. No expresa opiniones sobre asuntos externos, ni apoya empresas ajenas. No da consejos específicos a sus miembros, únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades. No cobra cuotas ni honorarios a sus miembros. No proporciona ayuda económica, ni es centro social o de caridad. No acepta dinero por sus servicios, ni cualquier otro tipo de contribuciones provenientes de fuentes ajenas a las de los miembros del Al-Anon. Y no pone en peligro el anonimato de sus miembros, ni del alcohólico. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer la lectura del 14 de febrero, que nos dicen: mi esposa y yo dábamos nuestro paseo matutino cuando la conversación giró sobre los maltratos que ella había sufrido por parte de su madre alcohólica durante su niñez y adolescencia. Había escuchado la historia antes, pero esta vez me hizo pensar en mi propia mamá, que no bebía pero era abusiva y trataba de controlarme con palabras crueles y desagradables. Le dije a mi esposa que por lo menos ella podía explicar el maltrato de su madre mediante el alcohol. Mi mamá me maltrataba a pesar de que no bebiera. Mi esposa trató entonces de compartir sus vivencias y yo le dije: sí, pero una vez más intenté compartir y una vez más le dije: sí, pero seguimos caminando en silencio. Yo había ganado ese pequeño altercado. Pensamiento del día. En las reuniones de Al-Anon aprendo a experimentar y a poner en práctica los instrumentos que me transforman en puente las barreras que obstaculizan la comunicación. Escuchar de verdad significa ser sincero con los demás, librarme de mis propias actitudes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Alex, ¿verdad? Por una situación particular y personal, Brenda no nos puede acompañar el día de hoy, pero tenemos a Alejandro, que también es miembro adulto de Hijos Alcohólicos de Valle de Puebla, con quien hablaremos sobre el tema los hijos adultos de alcohólicos como cónyuges y padres. Pero antes los dejamos con la cápsula siguiente. A nadie con problemas de alcoholismo le es fácil empezar de nuevo. El solo pensamiento de tratar puede extenuar a los que aún padecen el cansancio de las experiencias pasadas. Al ver las necesidades de toda la familia, incluyendo las del alcohólico, nos parece que antes de que podamos tener una vida nueva y feliz, juntos o separados, todos tenemos que encontrar, de algún modo, una forma de olvidar el pasado. No todos están dispuestos ni pueden hacerlo. Algunos de nosotros decidimos no considerar la sobriedad de otra persona como una oportunidad para empezar otra vez. Hoy, con compañeros del grupo Hijos Adultos de Alcohólicos Valle de Puebla, trataremos el tema de los hijos adultos como cónyuges y padres. Comenzamos.
Bien, pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con este tema bien particular, ¿verdad? Porque pues el día de hoy, ¿qué ha pasado con nosotros como hijos adultos cuando llegamos a la etapa de cónyuges o padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos y cómo vemos las cosas ahora después? Y me gustaría iniciar pues preguntándole a Alex si él recuerda algunos detalles de cómo vivió en su casa y que él pensó pues que quería mejorar cuando a él le tocara la oportunidad de o ser esposo o de ser padre, ¿verdad? Hoy él vive estas dos experiencias, pero creo que me gustaría introducir esto, ¿no? Porque, pues por ejemplo, yo el día de hoy, de repente cuando pienso en esta parte, pues yo veo así de, no, pues yo trataría bien a mi esposa, yo con mis hijos sería todo amor y ternura y comprensión, no los tocaría yo ni con el pétalo de una rosa, pero pues por hoy eso es lo que yo pienso desde el punto de vista de no estar ni casado ni con hijos, ¿verdad? Y me gustaría pues empezar con esto porque a lo mejor Alex tuvo una experiencia diferente antes de pasar a esta etapa de su vida. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Alex? Sí, claro. Bueno, me presento. Primero ya me presentaste, pero de todas formas me vuelvo a presentar. Mi nombre es Alex. Pertenezco a grupos de Al-Anon Hijos Adultos y pues estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza. Me da risa porque en la página del día me cayó como anillo al dedo y sobre todo está para mí como el tema de hoy lo dice, los hijos adultos como cónyuges y padres. Respecto a lo que mencionabas hace un momento, pues mi experiencia como hijo, primero en un hogar afectado por el alcoholismo, pues yo recuerdo que habían matices, ¿no? Hoy puedo ver los matices porque anteriormente solamente veía el lado oscuro. Pero hablando de esta parte de la que yo prometía en mi edad de niño no repetir, creo que había mucha imaginación, así como que mucha idealización, porque primero fui cambiando mi punto de vista respecto a formar un matrimonio. Yo recuerdo que cuando estaba muy apegado con mi madre, porque tenía un apego muy fuerte con mi madre, puesto que mi padre se la pasaba trabajando y solamente llegaba algunas veces a la casa como proveedor, o en el caso de verlo solamente algunos días en casa, pero no como una relación muy estrecha conmigo. Prometía no casarme nunca, Roberto. Yo le decía a mi mamá que yo no me iba a casar porque siempre la iba a cuidar, ¿no? Iba a estar al lado de ella. Y pues ella nada más se reía, ¿no? Y creo que ese es uno de los primeros recuerdos que tengo de lo que yo prometía que haría en mi edad adulta. Una de las cosas que también yo prometía era solamente tener una esposa, ¿no? Porque yo recuerdo que en mi hogar me acuerdo haber convivido con mi papá durante sus convivios, ¿no? Con sus amigos alcohólicos, en la tiendita de la esquina, acercarme a él y escuchar que de repente pasaba una señora atractiva para todos ellos y para mi papá también. Empezaban a mencionar algunas cosas sobre la persona que pasaba y recuerdo que eso a mí me encendía de coraje. Me acuerdo que incluso mi papá me hizo un comentario y me mencionaba que cuando yo estuviera grande, que también me iban a gustar otras mujeres aparte de mi esposa, porque en ese momento yo estaba escuchándolos, ¿va? Y después de haberlo escuchado a él, pues sí me llegó a mí como una desilusión, ¿no? De tener una figura como un papá que solamente tenía ojos para mi mamá. Me sorprendió en ese momento que pues mi papá también admirara a otras mujeres, ¿no? Y sobre todo en ese momento surgió una idea en mí, así como que no, yo cuando sea grande, pues voy a hacer todo lo contrario, ¿no? A mí nada más me va a gustar mi esposa y solamente voy a tener ojos para ella, ¿no? Y pues otra de las cosas que yo prometí también serían diferentes en mi edad adulta o en mi etapa de padre o de esposo, pues era así como que
una utopía para mí como niño, ¿no? Creía que que mi etapa de matrimonio iba a ser siempre miel sobre hojuelas, que no iba a haber problemas, que los conflictos se iban a resolver. Es más, ni siquiera iba a haber conflictos. Yo recuerdo que ni siquiera me imaginaba que habrían conflictos, y la relación con los hijos iba a ser como esas películas estadounidenses, así, ¿no? De que mi esposa lavando trastes, yo llegando del trabajo con mi corbata y mis hijos se me iban a abalanzar sobre mí así a los brazos, y toda una escena así como que muy romántica, ¿no? Y creo que así fue mi idealización de la vida en el matrimonio como cónyuge y como padre al inicio. Oh, muy bien, Alex. Fíjate que ahorita que te oía, pensaba yo en las cosas que de repente pues yo veía en mi hogar, ¿no? De repente a veces las discusiones, cómo se llegaban a acuerdos, y pues por hoy yo no tengo no estoy casado ni tengo hijos, pero yo algo que siempre pensaba era que en mis relaciones sentimentales, y si llegaba un día a casarme, pues yo no iba a discutir así como discutían en mi casa, ¿no? Y que todo lo íbamos a arreglar hablando, y que, bueno, en pocas palabras yo pasaba por alto al otro, ¿no? Creyendo que todo iba a funcionar como yo me lo imaginaba. Y creo que aquí pues podríamos entrar a la segunda de las preguntas, ¿no? ¿Qué imaginabas tú no repetir como esposo o como padre en tu, pues lógicamente, ¿verdad? En cualquiera de estas dos facetas. Primero como esposo y después como papá. ¿Qué era lo que pensabas? No, pues yo no voy a hacer. Y que pues a lo mejor el día de hoy nos puedes compartir que tuviste que vivir esa experiencia, ¿verdad? Ok, pues sí, mira, respecto a esta pregunta, lo primero que dice la pregunta es como esposo, ¿no? Yo recuerdo que lo que me había propuesto no repetir era, pues, esa dinámica que había en mi hogar, que eran gritos o silencio. Era muy extremo la convivencia, Roberto, porque podrían haber muchos gritos y después de los gritos venía el conflicto. Como esa era la solución al conflicto, la solución al conflicto era un silencio posterior a los gritos, pero un silencio de la ley del hielo, ¿no? Entre mis papás, yo recuerdo que no se hablaban después de haber gritado y tenido un conflicto. La solución era esta, quedarse callados por mucho tiempo, mandarse mensajes con mis hermanos, y vaya, era un periodo de días, creo. Esa era una parte que yo nunca quería repetir, los insultos, incluso hasta violencia física, empujones, mucho ruido, y esa parte en la que entraban los vecinos a separar a mis papás o se daban cuenta del escándalo que había en casa, pues era una de las principales situaciones que yo no quería repetir en mi edad adulta. Esa fue como esposo. Y pues vaya, me encuentro después en la edad adulta y veo que lo primero que hago en una relación de pareja es llevar ese mismo patrón que yo aprendí, pero no conscientemente, porque ahorita que estoy leyendo aquí lo que escribía respecto a esto, yo quería llevar la misma relación matrimonial que tenían mis padres ahora a mi vida con otra persona diferente, con gustos diferentes, con una educación diferente, pero yo quería que la vida matrimonial mía fuera una réplica de la de mis padres. Incluso no nada más quería que fuera una réplica, sino a cada momento yo me comparaba con ellos, comparaba a mi esposa con mi mamá, comparaba mis respuestas con las de mi papá, y vaya, eran muchas voces en mi cabeza que me decían a cada instante que mi relación estaba mal por no ser como la que tenían mis padres. ¿Y como papá? Y como padre, pues juré tener la paciencia del mundo para con mis hijos, jugar con ellos, tener una bonita relación divertida, y sobre todo ser así como que bien light, ¿no? Nunca enojarme, nunca gritarles, que era lo que a mí más me desesperaba cuando era niño. Y vaya, pues claro que sí, lo repetí. Yo recuerdo que la neurosis se hizo más evidente en mí cuando tuve una hija,
pero ahora reconozco que la neurosis ya estaba ahí, solamente necesitaba como que relacionarme, porque dicen que esta enfermedad del alcoholismo es una enfermedad de relaciones. Si yo estuviera solo, pues igual nada más me daño a mí mismo, ¿no? Pero ya cuando entro a una relación de pareja o con mi hija, pues es ahí a donde empieza a manifestarse con más fuerza la neurosis, y es donde empieza mi intolerancia para con mi hija, los gritos, la violencia física, la falta de demostración de afecto, la indiferencia, incluso pues creo que la parte esta del control, puesto que no podía controlar mis emociones y tampoco podía controlar a mi pareja, pues la única personita que me quedaba era pues la más indefensa, ¿no? Y esta era mi hija en ese momento. Oh, muy bien, Alex. Y por ejemplo, ahorita que te oía, ¿no? Yo pensaba en esta parte de las cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Y una de ellas era la parte esta de la poca paciencia o tolerancia, ¿no? Que yo veía entre mis padres y hacia nosotros. Y ahorita que te oigo, pues yo puedo ver cómo el día de hoy, aunque no estoy en un matrimonio o no soy padre, de repente yo me intolero con las personas, ¿no? Y de repente a veces me sorprendo alzando la voz, como yo pensaba que no lo iba a hacer, ¿no? De grande, o que no iba yo a tener esas conductas. Pues por hoy, como te comento, no estoy casado, no soy padre, pero inevitablemente si lo hago con otras personas, no creo que no lo hiciera con mi pareja o con mis hijos. Y creo que ahorita podríamos entrar a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que podría ser, ¿qué descubriste como esposo o como padre con la ayuda del programa? Ok, bueno, con esta pregunta vuelvo a mencionar lo que mencionaba anteriormente. Descubrí que yo no buscaba una pareja, yo buscaba la figura de mi mamá en mi pareja. O sea, yo buscaba replicar siempre el matrimonio que había visto en casa, y siempre busqué eso, siempre busqué que mi esposa se adecuara a la imagen de mi mamá. Quizá no se lo decía, pero lo exigía, ¿no? Siempre estaba buscando que reaccionara igual, que me tuviera la comida lista como se la tenían a mi papá, que incluso que hasta le hicieran pedicure, ¿no? Que me hicieran pedicure, porque eso hacía mi mamá con mi papá, ¿no? Y esa para mí era una muestra de afecto, cabrón. Y de pronto creo que ese tipo de idealizaciones o expectativas eran lo que más frustraban mi realidad en mi matrimonio, ¿no? Porque yo siempre estaba esperando algo más de mi esposa, y pues eso hacía que no la aceptara a ella, que no aceptara los detalles que ella tenía para conmigo, y que siempre estuviera esperando algo más de lo que me ofrecía ella. Ok, fíjate que de hecho ahorita que te oía, recordaba que la literatura nos dice que pues la enfermedad, como tú lo comentaste, es una enfermedad de relaciones, ¿no? Y pensaba en cómo yo de repente no me pongo en disposición para entrar en una relación, sino que yo ya llevo una idea preestablecida de cómo quiero que las cosas se den, qué estoy esperando que la otra persona haga, o qué rol yo voy a jugar en la relación con el otro, ¿verdad? No sé, como rescatador, como propiciador, como exigiéndole conductas, y creo que inevitablemente eso lo llevo a las relaciones. Ahorita que te oía hablar acerca del matrimonio, pues pensaba yo en esa parte, ¿no? Y también, ¿qué otra cosa habrás o nos puedes compartir que hayas descubierto con el programa, pero ahora en tu relación como padre, ¿no? En esta parte, ¿qué te hizo descubrir el programa cuando ya te veías ahora en el rol de papá, ¿no? Ok, sí. Lo primero que descubrí es que, pues primero tenía que arreglarme yo. Esa fue la parte más difícil, ¿no? Porque aunque yo anhelara una relación más sana con mi hija, aunque anhelara una relación libre de gritos, libre de intolerancia, una relación más estrecha con mi hija, con demostraciones de afecto como lo deseaba anteriormente, nunca lo iba a lograr con mis propios medios, porque pues ahí fue donde empecé yo a darme cuenta de que estaba mal porque era infeliz. Esta parte que comento como padre, como esposo
del control que quería ejercer con mi esposa, la celotipia, porque yo incluso quería que mi esposa no trabajara, porque mi mamá no trabajaba y quería que tampoco trabajara mi esposa, así que cuando trabajaba, no, pues era un resentimiento, coraje, odio, resistencia a la realidad que yo tenía con mi esposa y sobre todo muchos celos y pues era un panorama diferente al que yo tenía como referencia, como comento, ¿no? Así que lo que aprendí como padre era que todas esas frustraciones y expectativas que no se me cumplían, las descargaba con mi hija. Porque pues ella era la que pagaba pues por todo, ¿no? Yo me enojaba con mi esposa y como estaba al cuidado en ese momento de mi hija, pues con quien me desquitaba era con ella y creo que fue lo primero que, de hecho, una situación con mi hija de violencia física como descarga de una celotipia con mi esposa fue la que me llevó al programa, porque yo recuerdo que me molestó mucho que mi esposa se fuera a trabajar muy bien arreglada y pues con la que me desquité fue con mi hija, le hice unos moretones de unos pellizcos y fue ahí cuando me di cuenta que yo ya estaba loco, ¿no? Ya mi juicio estaba en otro planeta y que no iba a poder solo y en esa parte fue cuando entra Alanon a mi vida. Y creo que lo primero que me dijo Alanon era que la primera opción o el primer paso que yo tenía para restablecer mi relación con mi hija y con mi esposa, pues era mirarme hacia mí mismo, porque yo todavía llegué al programa. Bueno, los primeros días que yo llegué al programa fue siempre quejándome de mi relación matrimonial y de mi relación en casa con mi hija, siempre hablaba de ellas, siempre me veía a mí mismo como una víctima y creo que poco a poco Alanon es muy paciente porque no me exige desde el primer día que acepte que yo estoy loco, ¿no? Que estoy enfermo, así que poco a poco con las juntas, con las páginas, con la oración y la meditación, con el apadrinamiento, poco a poco Alanon muy sutilmente hace que vaya viendo hacia mí mismo o hacia mi interior para que ahí yo empiece a arreglar esas relaciones, pero primero conmigo mismo y poder dar a los que están alrededor de mí pues una versión más sana de lo que yo era o de lo que yo soy, vaya. Wow, pues para mí esto se me hace bastante revelador, ¿no? Porque de repente ahorita que yo te oía con esta parte de las conductas que uno piensa en no repetir en relaciones interpersonales, ¿no? Las de familia, las de padre, las de cónyuge. Pensaba yo, ¿no? En que yo criticaba a mis papás bueno, en particular a mi madre cuando de repente nos pegaba, ¿no? Y yo decía que no estaba mal que golpeara a un hijo, pero que lo que estaba mal es que lo golpearas enojado, o sea que si estabas tranquilo o hasta contento y le pegabas, era un buen método de corrección, ¿no? Cuando yo llego al programa y lo primero que descubro es que tratar violentamente al otro no es adecuado, yo me doy cuenta de que eso lo hubiera yo llevado a mis relaciones de pareja o a mis relaciones como padre, ¿no? De haberlo tenido, porque era algo que en mí estaba arraigado y que era una situación así como de carácter personal que yo pensaba que estaba bien, ¿verdad? Y pues bueno, creo que ahora pues entraríamos ahora a la parte reveladora de ¿y ahora qué hacemos, verdad? ¿Qué es lo que el programa o qué ayuda te ha brindado el programa ahora en estos dos roles que tienes el día de hoy, ¿no? Como padre y como esposo, ¿qué es lo que el programa o qué herramientas te ha dado para poder mejorar las relaciones en casa, ¿no? Y tratar de mejorar, pues también esta relación con tu esposa y con tus niñas, ¿verdad? Ok, pues mira, aportando un poco más a la pregunta anterior, a lo que comentábamos, es un juego muy peligroso esto de la inconsciencia o de la falta de juicio, porque como yo vengo de un hogar que para mí todo era aceptable, o como un ejemplo de un hogar que para mí todo era aceptable, que yo creo que la figura de los padres viene siendo para un niño como si fueran dioses, porque te transmiten su experiencia del mundo y crees que es la verdad absoluta de inicio, ¿no?
creo que yo creía que la forma en la que mis padres se comportaban entre ellos y conmigo era la verdad absoluta y esa era una forma muy aceptable. Yo recuerdo que también ahorita que comentabas eso de cómo corregir a los hijos mediante los golpes, mi papá me preguntaba si quería un cinturonazo o dos cuando yo me equivocaba y me decía, ¿quieres uno o dos? Y me decía, si es uno, te lo voy a dar más fuerte, y si son 2 cinturonazos, voy a dividir la fuerza en los 2 cinturonazos, ¿no? Así que yo siempre elegía pues los 2, ¿no? Para que fuera de poquito. Así que yo veía esa forma de corregir a alguien que se equivocaba pues como de una forma aceptable, ¿no? Y creo que es ahí donde empieza el niño, o yo como niño empezaba yo a captar qué conductas eran pues aceptables y no eran aceptables de acuerdo a lo que hacían mis papás. Así que cuando yo crecí, pues como me comentabas ahorita, yo también cuando tuve a mi hija, para mí era aceptable corregirla mediante los golpes. O sea, ya incluso ni siquiera para mí era platicar con mi hija, preguntarle por qué había hecho lo que había hecho, o darle un ejemplo tal vez, porque a veces hasta yo me enojaba porque replicaba lo que yo hacía, así que yo la corregía a ella sin saber por qué lo estaba haciendo, y para mí era justificable, porque pues como lo hacían mis padres, porque pues ahora me tocaba a mí hacerlo, y pues esa era la forma adecuada de educar a mi hija. Así que te comentaba, es un juego muy peligroso esto de la falta de conciencia de enfermedad, porque creo que mientras no sea consciente yo de que mis conductas son insanas o son distorsionadas, yo sigo dañando al otro, pero con justificación, y todavía pienso que eso es aceptable, ¿no? Aunque esté dañando a los que están alrededor de mí. Y creo que aquí vamos con la pregunta que dices de cómo me ayudó el programa en mi rol como esposo, porque primero creo que me ayuda a tomar conciencia. Fue lo primero que me ayudó a tomar conciencia, porque empiezo a ver que mis conductas no son sanas, que no son adecuadas, ni para mí ni para los demás. Y de esa forma introduce ya como que un panorama amplio de qué cambios puedo hacer. Yo primero recuerdo que no fue así como que de lleno el cambio, ¿no? Porque yo creía que cuando entrara Al-Anon, pues en mi hogar se iba a volver todo amor, todo paz, y como que todo iba a cambiar, ¿no? Incluso yo recuerdo que cuando escuchaba audios en YouTube del programa de un compañero, me acuerdo que escuchabas la experiencia y yo decía, voy a hacer esto y va a cambiar mi vida de la noche a la mañana con mi familia, con mi esposa y conmigo mismo, ¿no? Y me daba coraje de que no cambiara, ¿no? Pero como dice la literatura, seguía asistiendo a las juntas, y al asistir a juntas me daba cuenta de muchas cosas, de muchos defectos de carácter, de muchas cosas. Yo empecé primero haciendo como que listas de lo que no me gustaba, porque me acuerdo que mi primer apadrinamiento me preguntaron que qué era lo que yo quería cambiar o qué era lo que quería para mi vida, pero como estaba tan confundido, ni siquiera sabía qué era lo que quería. Era más fácil para mí decir qué era lo que no quería ya, porque como ya estaba harto de ciertas conductas mías, era más fácil reconocer lo que ya no me servía o lo que me afectaba en mi diario vivir con mi relación con mi hija y mi esposa. Así que eso me empezó a ayudar el programa, creo que a tomar conciencia y hacer una lista de lo que ya no me gustaba, y una cosa por una cosa, un defecto a la vez, creo que fui atendiendo, y sobre todo el tener ayuda para mí mismo fue como que dejar de prestar tanta atención a mi hija y a mi esposa, y como liberarlos de mí un rato, porque creo que yo estaba tan al pendiente de qué hacían, de qué no hacían. Me obsesionaba tanto de que si mi hija decía, no sé, algo que para mí parecía irrespetuoso, aunque no lo era, o si se comportaba muy ¿cómo puedo decirlo? Los niños son muy inquietos, así es. A mí me daba mucho coraje que fuera inquieta delante de las personas. Así que como yo no podía demostrar quién era realmente ante las otras personas adultas, cuando se iban era cuando le pegaba. Así que creo que esa parte fue la que empecé a trabajar primero con el programa, y a darme cuenta pues de que era ahí donde estaba ya ocasionando problemas, y darme cuenta de eso una cosa a la vez fue más fácil que atender todos los defectos de carácter que yo tenía como esposo y como padre.
Muy bien, Alex, pues aquí, ahorita que te oía, pensaba yo, ¿no? En lo que nos dice el primer paso, ¿no? Que al poner mi atención en los otros, yo genero conductas que atentan contra mi tranquilidad y que vuelven mi vida ingobernable, es decir, pierdo toda razón y todo control de las situaciones. Y oyéndote, pues pensaba yo en cómo el programa hoy me permite no solo poder mejorar mis situaciones personales, sino también las relaciones que tengo con los otros, ¿no? Recordaba nuestra primera tradición que nos habla del bien común, y una de las cosas que yo siempre creía es que yo tenía la solución para mis relaciones interpersonales, ¿no? No consideraba los intereses del otro. No, en ocasiones todavía me pasa, ¿no? De repente yo tengo mis ideas, yo tengo mis objetivos, yo creo que tengo que cubrir ciertas necesidades personales y paso por encima de los otros, ¿no? En este caso a lo mejor no de una esposa, no de unos hijos, pero sí de mis compañeros a veces de grupo, de mis relaciones de trabajo, y ahorita que te oía de descubrir esta parte de cómo tengo que atenderme a mí para poder respetar al otro, pues se vuelve una parte que el programa me regala, ¿no? El poder poner atención en las cosas que necesito en las relaciones interpersonales para poder llevarlas a mejor fin y no simplemente buscar mis intereses egoístas, ¿verdad? Y pues ahora en la parte, pasaríamos ahora a la parte padre, ¿no? En cuanto a esto de qué aprendiste con respecto con el programa, a la relación con tu nena, ¿no? Con tu hija. ¿Qué es lo que el programa te regaló para poderte relacionar mejor con ella? ¿O qué fue lo que el programa te hizo descubrir y mejorar con tu hija? Ok, pues mira, también me gustaría redundar un poquito en lo anterior, porque mientras pasa el tiempo, pues se me vienen algunas ideas. Mira, vamos a ir a un cortecito y regresamos para que te explayes. Ok, Roberto. ¿Te parece bien? De acuerdo. Pues bueno, vamos a una información también importante. Gracias. El programa de Al-Anon llegó a México de 1963 a 1965. Durante esa época se registraron grupos Al-Anon en Mérida y Campeche, y en la Ciudad de México se formó el primer grupo Al-Anon Ilusión. Conocer la historia de Al-Anon es conocer mi historia. Genera conciencia en la web por Om Radio. WhatsApp y Telegram 2225 7777 86. Om Radio Podcast. Los grupos de familia Al-Anon y Alatín son una hermandad mundial, compuesta por familiares y amigos de alcohólicos, que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Continuamos. Me preocupa mucho el sufrimiento de los niños en las familias de los alcohólicos. Me he dedicado a ayudar a esas familias cada vez que me es posible, pues realmente creo que el alcoholismo es una enfermedad familiar. Las actitudes alcohólicas inconscientemente se han pasado de generación a generación,
por los bebedores y por los que no lo son. Pero solo se necesita que un miembro de la familia mejore, para que la vida mejore para toda la familia. Yo ya no me siento culpable por la tranquilidad mental que he ganado. Esto lo he logrado utilizando las herramientas del programa Al-Anon. Ahora me doy cuenta que la serenidad es un regalo para el miembro de la familia, al igual que la sobriedad es un regalo para el alcohólico. Literatura Al-Anon se enfrenta al alcoholismo, página 205. Pues muy bien, Alex, pues ahora sí que te cortamos la inspiración por ir también a estos informes que se ocupan dar, ¿verdad? Para que también sepan acerca de nuestro programa, ¿verdad? Porque pues por hoy los que estamos ahí sabemos que es una fuente de esperanza y de vida. Pero bueno, regresábamos con el tema, ¿no? ¿Y qué te regaló el programa para mejorar tu relación ahora como padre con tu hija, ¿no? Ok, Roberto, sí, claro. Como decía anteriormente, antes de mandar a comerciales, quería resaltar una parte aquí de cómo me ayudó el programa también en mi relación, porque sí fue un cambio muy drástico. De pronto yo lo veo así como que han pasado años desde que llegué a un programa, pero creo que los primeros meses fueron los más pesados, porque la relación, o al menos yo en la relación, no podía mantener una charla sin alzar la voz, no podía mantener una charla sin tener que mirar siempre los defectos de la otra persona para justificar los míos. Así que siempre terminaban las pláticas en discusiones, en insultos, y creo que Al-Anon me empezó a decir que podía existir un desprendimiento emocional. Me acuerdo que yo utilicé mucho ese tema. Me gustó mucho cómo lo manejaba en cómo ayuda a Al-Anon a los familiares y amigos de alcohólico en ese libro, así que incluso todos los días leía esa página, porque ahí me decía que los gritos o el conflicto en una relación neurótica son como una cortina de humo, son como no ponerle atención a de lo que se está hablando o de lo que se quiere resolver, es como una salida rápida, y creo que así empecé. Yo recuerdo que ahí me ayudó muchísimo porque yo no podía tener una charla sin tener que terminar peleado con mi esposa, y creo que al principio, como tomaba las sugerencias tal cual como venían en la literatura, empezaba yo a perder el control y mejor me paraba y me iba, porque no podía controlar esa parte todavía. Y recuerdo que eso le molestaba mucho a mi esposa, porque decía que yo la dejaba hablando, pero vaya, pues acepto que en ese momento era incapaz yo de tener una charla amena, una charla que me llevara a una solución, así que fue la primera sugerencia que tomé, y me salí al patio, respiraba, y de repente a veces mi esposa salía detrás de mí para seguir la discusión, y de repente la retomaba, y de repente recordaba el programa y me volvía a meter, y poco a poco así fui como que en ese entrenamiento, ¿no? que me regala con sus sugerencias Al-Anon. Recuerdo que hasta me hervía la sangre de quedarme callado, como no estaba yo tan acostumbrado a quedarme callado en una charla. Siempre tenía que ser el ganador, el que salía victorioso, el que tenía la razón, y se me hacía pero muy difícil. Eran como golpes al ego así, pero directos, ¿no? Así, eso de quedarme callado en una charla y aceptar que no podía o no era capaz yo de tener una charla tranquila, pues fue lo primero que empecé a hacer, aunque me hirviera la sangre. Recuerdo que utilicé una tarea o un ejercicio que me ayudó mucho, porque como me quedaba callado y de repente no era tan asiduo a seguir las instrucciones del programa al 100%, en algunas sí, pero en algunas otras no, como en la de recurrir a un padrino. Recuerdo que como todo lo que me quedaba callado tenía que salir en algún momento, lo que empecé a hacer fue a escribir. Escribía muchas groserías. Así que me acababa yo a veces libretas de tantas groserías que escribía, que quería decir en una discusión con mi esposa, pero que ya no decía, y que fue mi medio para empezar a tener otra forma de relacionarme, ¿no? Otra forma de llegar a acuerdos, y esa fue la primera. Recuerdo que vi que esto empezó a funcionar cuando mi esposa se acercó a mí
y me hizo un comentario que hoy me parece gracioso, pero en aquel momento, fíjate que me pareció como que una señal de que iba avanzando, porque me dijo que yo me estaba volviendo muy aburrido en las discusiones. Me dijo que todo estaba siendo muy aburrido porque yo ya no gritaba, porque yo ya no entraba en esos conflictos de una relación de gritos y después de como que de tipo reconciliación, ¿no? Así como que eran gritos, me quedaba con el resentimiento, ella también, nos dejábamos de hablar como unos 2 o 3 días y a los 3 días venía la reconciliación, así que como que empezó a desaparecer poco a poco esa dinámica. Pues me hicieron ese comentario y dije, órale, pues está funcionando, ¿no? Incluso para mí fue como una señal de que estaba avanzando en esa parte. Y al día de hoy Al-Anon me ha enseñado eso, ¿no? Y aquí hice unas pequeñas, como un checklist de lo que me ha regalado Al-Anon, y fue aceptar a mi esposa como una persona única con sus propias experiencias de vida, diferentes a las mías. Eso me lo regaló el libro del matrimonio con un alcohólico, porque en ese librito me refugiaba yo, porque tenía muchísimas experiencias de matrimonios. Así que decía que mi pareja es una persona diferente a mí, porque a menudo yo creo que ella piensa como yo, o que ella actúa como yo, o que tiene las mismas experiencias que yo tuve, y pues no es así. Ver esa parte me ayuda a ver que ella viene de otra familia con costumbres diferentes, con maneras de ver la vida diferentes, y que por eso viene el conflicto, porque Al-Anon también eso me dice, que el conflicto es parte de toda relación, porque yo de pronto quiero una vida exenta o libre de conflictos, ¿no? Que todo sea siempre en mis relaciones como que lo más chévere, nunca tener que llegar a sentarme con la otra persona para aclarar algo que yo no estoy de acuerdo. O sea, esas son mis expectativas, pero Al-Anon me sienta en la realidad y me dice que en todas mis relaciones es posible que exista el conflicto, pero pues la forma en la que yo maneje ese conflicto sí depende mucho de los instrumentos que yo utilice del programa, y en eso me ha ayudado mucho. También Al-Anon me ayudó a negociar límites saludables para ambos, para mi esposa y yo también poner límites saludables. Otra cosa que me ayudó fue también a invitar a mi poder superior a mi matrimonio. Eso nunca me lo había imaginado yo. Si no invitaba a mi poder superior a mi propia vida, jamás se me pasó por la mente invitar a mi poder superior a mi matrimonio. Y creo que esta experiencia que últimamente he vivido con un poder superior a cargo de mi matrimonio, a cargo de mi familia, creo que han sido los mejores años de un tiempo para acá, porque estuve a punto de disolver mi matrimonio, y en el apadrinamiento se me sugirió eso, invitar a mi poder superior, y creo que desde que empecé a hacer ese ejercicio fue cambiando todo. Acepté la ayuda incluso profesional en mi matrimonio con esta sugerencia de que también podía tener ayuda profesional en mis relaciones, y empezó a mejorar mucho la convivencia. Empecé a prestar más atención en lo que ella me quiere decir, porque a menudo cuando me quería decir algo yo ya estaba pensando en qué iba a responder o cómo iba a responder, así como ni siquiera le tomaba atención a lo que me decía, yo nada más estaba como que a la defensiva, vaya. Otra cosa fue a dejar ir las veces, a dejar ir las voces en mi cabeza de mi padre o de mi madre, porque a menudo siempre se presentaban estas voces para tener un parámetro de cómo debía ser mi relación, y creo que por hoy puedo dejar descansar esas voces un rato ya. Las anduve cargando mucho tiempo en la cabeza, y creo que me hicieron más mal que bien, ¿no? Tal vez me funcionaron en alguna época, pero por hoy ya no me sirven, y las dejo en su lugar en el pasado, ¿no? Creo que mis padres me ayudaron como pudieron, pero eso no quiere decir que yo tenga que replicar su relación en la mía. Y bueno, cómo me ha ayudado el programa como padre. Hoy el programa me ha ayudado a construir la relación que quería con mi hija. Mucho tiempo quise construir una relación con mi hija, pero no podía. Era muy frustrante, porque Al-Anon dice en el libro de la supervivencia a la recuperación, hay un compartimiento de una persona que quiere hacer cambios, pero no puede.
Y así somos los familiares de los alcohólicos, o bueno, yo al menos así era, quería hacer un cambio, pero no podía, porque mis medios no eran los suficientes, no tenía ayuda de una agrupación, no tenía ayuda de un poder superior, y quería hacer cambios, pero no, era muy frustrante el quererlos hacer y no poder. O terminar en solamente pedir disculpas, que era el único recurso que yo tenía, hacerme daño a mí mismo, hacerle daño a los demás, y solamente como único recurso, pues la disculpa, ¿no? Así como que, bueno, discúlpame por mi comportamiento, pero no hacer cambio alguno y volver a repetir nuevamente ese comportamiento o esa conducta a futuro, pues era muy frustrante, y creo que en esa parte me ha ayudado a la nona a construir una relación con mi hija más estrecha. Le pongo atención. Creo que eso de ponerle atención a la gente me lo enseñaron las juntas. Hoy estoy practicando un ejercicio que dice en cómo seguir el programa, escuchar sin prejuicios lo que los demás tengan que decirme. Eso es un punto de lo que dice Al-Anon. Así que Al-Anon para mí fue como un gimnasio de entrenamiento, ¿no? Creo que cuando voy a junta y escucho a los compañeros y a todos por igual, porque a veces de repente me pasaba que solamente quería escuchar a algunos y a otros no, y creo que ese ejercicio de escuchar a todos por igual me está ayudando y me ayudó a tener una buena relación con mi hija, porque a veces los intereses de mi hija son, no sé, muy diferentes a los míos. A ella le interesan las caricaturas, a ella le interesan los dulces, a ella le interesan los juguetes, y pues son cosas que por hoy a mí no me interesan en absoluto, ¿no? Y de repente el ponerle atención en esa parte sí fue complicado al inicio. Lo que yo empecé a hacer fue como que recordaba que a mí mi mamá me compartió un libro de pequeño, un libro infantil, y fue mi primer medio para acercarme a mi hija, porque empecé a leerle ese libro por las noches. Y cuando empecé a leerle ese libro por las noches, empezó a estrecharse ese vínculo que yo tenía con ella. Empecé yo a convivir con ella me platicaba de su escuela después del libro, y cuando no podía yo leerle el libro porque ya era muy tarde, ella me empezó a pedir que le leyera el libro, y fue cuando me di cuenta que yo ya empezaba yo a jugar un papel importante para ella. Recuerdo que me da risa porque en los dibujos infantiles de mi hija siempre dibujaba a su mamá, se dibujaba a ella y me dibujaba a mí. Pero me daba curiosidad, incluso mi esposa le daba risa porque a mí me dibujaba como que muy diminuto, una personita muy diminuta. Y ella incluso se dibujaba más grande que yo y a mi esposa más grande. Esto posteriormente lo entendí como que la que tenía un papel más importante pues era su mamá, ¿no? Y el papel más pequeño que jugaba en su vida era el mío, ¿no? Porque yo no tenía relación alguna con ella, tenía mucha intolerancia e impaciencia. Incluso yo llegaba y ella quería jugar conmigo y lo primero que yo quería era que ella se mantuviera alejada de mí. Así que cuando después de haberle leído ese libro y de haber convivido más con ella, de salir con ella a pasear, de salir con ella a las cosas que le gustaban a ella, de comprarle pizza, de ver películas que a ella le gustaban y que yo odiaba ver, no sé, de esas películas de Disney, ¿no? De Pixar y todo ese tipo de películas que tienen que hoy sé que los padres tenemos que chutarnos con los hijos. Empecé a ver esas películas aunque a mí no me gustaran y todo, y empecé a meterme en ese mundo poco a poco, ¿no? Posteriormente, después de esto, volvió a hacer un dibujo ella, en el cual ese dibujo me lo entregó en el Día del Padre, recuerdo. Esta vez me dibujaba a mí como un personaje, un león, ¿no? Recuerdo que en su dibujo yo era un león enorme y ella se dibujaba dándome sus manos. Y recuerdo que este dibujo me conmovió porque me hizo ver cómo era mi relación con ella antes de Al-Anon y cómo era mi relación ahora con mi hija después de aplicar el programa. Incluso lo platicaba en apadrinamiento, ¿no? Y acepto que me conmovía porque pues yo creí que jamás tendría una relación así, no porque no quisiera, sino por lo que comento, era como que no podía, ¿no? No podía de plano, por mis propios medios tener una buena relación con ella. Y vaya, por el día de hoy creo que todos los instrumentos del programa, tanto las juntas, la lectura, el apadrinamiento, la oración y la meditación, el poder superior,
me han dado las fuerzas para poder lo que no podía yo solo, ¿no? Y esta relación que tengo ahora con mi hija y con mi esposa, pues se ha fortalecido muchísimo. Y ahora mi hija viaja conmigo, no sé, mis familiares viven en Acapulco. Yo nunca me imaginé que mi hija se fuera sola conmigo hasta allá, ¿no? Porque siempre iba a extrañar a su mamá, siempre extrañaba a su mamá por las noches. Y por hoy puedo divertirme con ella viajando hasta Acapulco, ¿no? Y ella se siente bien, escuchamos las mismas canciones, les gustan los mismos grupos y géneros musicales que yo escucho. Y vaya, pues es una experiencia que me ha regalado el programa el día de hoy, Roberto. Ay, Alex, pues la verdad, creo que es conmovedor la parte esto que nos comentas, ¿no? La historia del cambio. Y pues hoy creo que a mí lo que viene a la mente es esto que comentabas, ¿no? La idea, dos ideas gobernantes me daban ahorita, se venían a mi cabeza, ¿no? La primera es creer que voy a poder yo solo con lo que traigo de mi bagaje familiar, de mis ideas personales, mi intelecto, ¿no? Y la segunda, cómo las cosas se pueden lograr si yo tengo un cambio de actitud. ¿Y cuál es el primer cambio de actitud? La de poder saber que solo no puedo, pero que si me permito pedir ayuda, la ayuda está disponible. Por hoy en nuestro programa, ¿verdad? Y por hoy también otra cosa que me agradó sobremanera de esto, ¿no? Darme cuenta que el programa no solo me prepara para la vida personal, sino también para interrelacionarme con los seres a los que más quiero, ¿no? Porque al final de cuentas creo que, pues, dijera, o el otro día oí algo, ¿no? Te puedes quejar del esposo, de la esposa que tienes, pero la realidad es que tú la escogiste. Y te puedes quejar de los hijos que tienes, pero la realidad es que tú los concebiste. Y creo que ahorita oírte, creo que se vuelve un punto de esperanza en donde yo puedo decir, pues hay oportunidades y hay opciones, ¿no? Y de repente tal vez el día de hoy las cosas no marchen como yo quisiera, pero la realidad es que hay una oportunidad si yo me permito hacerlo, ¿verdad? Y en este caso, pues acudir a una junta, como tú lo comentabas. Al principio tal vez no tenga tanto sentido estar en una reunión, pero conforme va pasando el tiempo, vamos adquiriendo nuevos hábitos, nuevas herramientas, y eso nos permite pues llegar al punto adecuado de nuestras situaciones y mejorar nuestra vida. ¿Algún comentario final que quieras hacer, Alex? Bueno, pues nada más agradecer la invitación para compartir la experiencia, fortaleza y esperanza que me ha dado el programa. Y pues se ha dicho mucho, ¿no? Que Al-Anon es como una tabla de salvación, perdón. Y creo que sí lo es, la verdad, porque... Pero siempre y cuando uno quiera, siempre y cuando yo quiera, porque ahorita que hablaba de los cambios, de repente Al-Anon te da las fuerzas que hacen falta, ¿no? Para ejercer cambios. Pero vaya, a veces cuando se presenta la situación es cuando de verdad tengo que poner yo en práctica el programa, porque para mí de repente era fácil llegar a junta y transmitir lo mejor de mí a mis compañeros y llegar a la casa y volver a ser el mismo de antes, ¿no? Creo que ese es el reto que me pone el programa. Así como trato a mis compañeros de grupo, tratar también a los que viven en mi casa y demostrar mis cambios sin tener que hablar tanto, pero demostrar mis cambios en casa creo que es lo que hoy me ayuda a ver cuánto he mejorado y cuánto me ha ayudado el programa. Nada más me gustaría decir eso y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Alex. Pues agradecemos esto, esperemos que este programa haya sido de su agrado. Voy a pasar a los avisos generales que nos dice: los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook, Al-Anon Puebla 1, y canal de YouTube, Al-Anon Puebla 1. También les recordamos que se pasa el mensaje en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS este día miércoles 15 de febrero a las 16:30 por compañeros del grupo Al-Anon Tradicional Valle de Puebla Vespertino. El Distrito 1 nos invita a su
26ª reunión de servicios generales a realizarse el sábado 25 de febrero del 2023 en la ciudad de Puebla, en el Salón Terra, ubicado en calle Colorines, número 29, Colonia La Pedrera. Acompáñenos en nuestro próximo programa, el cual seguramente será de su agrado, pues hablaremos con miembros del grupo Alatín Valle de Puebla sobre el tema Así llegué y así me quedé. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer para mí compartir este espacio con Alex y pues poder llevar hacia ustedes la invitación de acercarse a los grupos de familia Al-Anon. Tal vez pudiera ser una opción o tal vez pudiera ser la opción que necesitan. Sean cordialmente invitados y gracias por acompañarnos. En Al-Anon y Alatín perseguimos un único propósito: ayudar a familiares y amigos de alcohólicos. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión el martes en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.